Tuba Büyüküstün mantuvo la compostura ante la pregunta de Hakan Sabank en el estreno de Terror Bey, pero su respuesta causó conmoción. A veces, una frase, una mirada o incluso un me gusta bastan para desatar una tormenta en el mundo del espectáculo. Esta semana, en el centro de esa tormenta estaban Tuba Büyüküstün, una de las mujeres más elegantes de Turquía, y Hakan Sabank, uno de los empresarios más comentados de los últimos años. Y lo que desató la llama fue tan solo un pequeño me gusta. Pero contemos la historia desde el principio, con detalle. El silencio se rompió tras la ruptura. A principios de septiembre, una ruptura sacudió al mundo del espectáculo, el romance entre Hande Erçel y Hakan Sabank terminó. Esta relación, que duró más de 3 años, terminó abruptamente después de unas vacaciones de lujo y paseados románticos en la alfombra roja. Sin explicación, sin razón. Bastaba con decir rompieron. Pero todos se quedaron con una pregunta, ¿por qué? Hande Erçel se centró en su carrera, Hakan Sabank en su vida social. Tras su separación, Hande Erçel dedicó casi toda su energía a su trabajo. Siguió siendo noticia tanto por su participación en la serie de televisión Aşk Vecchia, Amor y Lágrimas, como por los acuerdos que firmó con marcas. La situación era un poco diferente para Hakan Sabank. Mientras Sabank seguía viajando al extranjero con su círculo de amigos, se enfrentaba con frecuencia a acusaciones de comportamiento coqueto. A veces se le veía en una fiesta, a veces en un evento. Pero ninguno de estos incidentes generó tanta expectación como este último. Una admiración inesperada en la Semana de la Moda de París. Era la primera semana de octubre. El corazón del mundo de la moda latía con fuerza en la Semana de la Moda de París. También estuvieron presentes muchas celebridades turcas, Hande Erçel, Meryem Uzerli, Dilan Cizek-Denizli, por supuesto, Tuba Büyüküstün. Mientras Büyüküstün posaba para las cámaras en la pasarela con su estilo sencillo pero elegante, la foto rápidamente acumuló miles de me gusta en Instagram. Pero uno de esos me gusta lo cambió todo. El me gusta de Hakan Sabank lo desató todo. Solo unas semanas después de su ruptura con Hande Erçel. Se descubrió que a Hakan Sabank le había gustado una foto que Tuba Büyüküstün compartió en París. La prensa sensacionalista resonó. Los usuarios causaron revuelo con comentarios como, ni hablar, y se avecina un nuevo amor. El me gusta fue retirado rápidamente, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya habían circulado. Silencio, pero la calma antes de la tormenta. Se creía que la retirada de Sabank de su like pondría fin al romance, pero nadie notó el silencio de Tuba Büyüküstün. El famoso actor, que no había hecho ninguna declaración hasta entonces, optó por guardar silencio con su habitual gracia. Es decir, hasta el estreno de Terror Bey, Mr. Horror. Gala Terror Bey, todas las miradas puestas en Tuba. Büyüküstün lucía radiante al pisar la alfombra roja en el estreno de su nueva película, Terror Bey. A su lado estaba Barar Duk, protagonista de la película. El dúo, con su química y su larga amistad, fue el protagonista de la noche. Pero esa noche, no solo se habló de cine. Impaciencia de los periodistas. Justo antes del estreno, las cámaras se enfocaron en Tuba Büyüküstün. La sesión de preguntas y respuestas había comenzado. Mientras Tuba decía, la película tiene una energía maravillosa, siempre es un placer trabajar con Bar, un reportero gritó entre el público. Sra Tuba, el aprecio de Hakan Sabank por usted ha sido un tema candente. ¿Qué opina? El ambiente se quedó en silencio. La sonrisa en el rostro de Tuba Büyüküstün dio paso a una breve mirada de sorpresa. Una respuesta educada pero dura. El famoso actor, manteniendo su famosa compostura, dijo. Creo que la respuesta a esta pregunta ya ha sido bastante comentada en la prensa sensacionalista. Pero, sinceramente, me da un poco de vergüenza. Una respuesta breve, clara e igualmente impactante. No atacó a nadie ni exageró el asunto. Pero todos entendieron lo que quería decir. Las redes sociales arrasan. Minutos después del estreno, las redes sociales estallaron. Los usuarios de X, Twitter, elogiaron a Tuba con comentarios como, la Sra Tuba dio una bofetada, pero con guante de seda y esta es la respuesta de la reina. Algunos criticaron a Hakan Sabank. No pudo resistirse de nuevo, le gustó y luego se arrepintió.
¿Es esta una historia que empieza con un me gusta o es una reacción espontánea? Silencio en la portada de Hakan Sabank. Hakan Sabank no ha hecho ninguna declaración tras el incidente. Ni un comentario, ni un me gusta, ni una sola publicación compartida. Pero algunos seguidores de la prensa sensacionalista notaron que Sabank dejó de aparecer activo en Instagram al día siguiente del estreno. En otras palabras, se produjo un repliegue digital. Una publicación significativa en la portada de Handercell. Mientras todo esto sucedía, también había actividad en la portada de Handercell. Unas horas después del estreno, Ercel publicó una breve frase en su historia de Instagram. Algunas historias simplemente terminan, no necesitan explicación. No mencionó ni a Hakan Sabank ni a Tuba Büyüküstün. Pero sus seguidores ya habían captado el mensaje. Un nuevo triángulo en el mundo de las revistas. La mención de estos tres nombres en la misma frase dividió al mundo sensacionalista. Mientras algunos decían, Tuba simplemente se vio atrapada en un momento desafortunado, otros comentaban, este podría ser el comienzo, pero todos estuvieron de acuerdo. Tuba Büyüküstün cerró el tema con tanta gracia que debería servir de lección. La pose de Tuba Büyüküstün, tan elegante como siempre. Tuba ha sido una figura que se ha mantenido alejada de la prensa sensacionalista durante años. Es conocida por mantener su vida privada en privado y nunca involucrarse en polémicas. Lo volvió a hacer. Cerró el tema con una sola frase, pero dejó huella. La reacción de Bararduk en la gala. Tras su respuesta, los micrófonos pasaron a Bararduk. Su amiga íntima, Arduk, simplemente rió y dijo, hablemos de nuestra película, este no es lugar para otros temas. Este fue el segundo gesto elegante que dejó huella en la noche. Terror Bay se convirtió en el verdadero héroe de la noche. Aunque la prensa sensacionalista fue el centro de atención, al final del estreno todos elogiaron la película. La película, protagonizada por Tuba Büyüküstün como un personaje de profunda conmoción psicológica, se perfila como una de las producciones nacionales más ambiciosas de 2025. Récord de participación en redes sociales. Las palabras de Tuba, me avergüenzo, fueron tendencia en redes sociales. El #almohadilla Tuba Büyüküstün alcanzó el top 10 en X. Los vídeos del estreno en YouTube alcanzaron el 1.000.000 de visualizaciones en un solo día. Una lluvia de elogios de los comentaristas de revistas. Célebres comentaristas de programas matutinos elogiaron a Tuba. Resolvió el asunto en una sola frase. Ni molestó a Hand ni atacó a Hakan. Dio una lección de diplomacia. El silencio del círculo de amigos de Hakan Sabank. Nadie del círculo íntimo de Sabank se pronunció. Sin embargo, algunos periodistas informaron que Hakan estaba muy perturbado tras este incidente. En resumen, la calma reinó en el grupo de Sabank, pero el silencio a veces es la reacción más fuerte. Los fans de Handercell toman partido. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans de Ercel. Algunos decían, todavía no nos ha olvidado, y otros se quejaban, es Tuba el nuevo objetivo. Pero el equipo de Hand se ha vuelto más profesional. No se dio ninguna explicación. La postura de Tuba Büyüküstün volvió a ser una inspiración. Este incidente reforzó una vez más la imagen de fuerza silenciosa que Tuba se ha ganado a lo largo de los años. Todo lo que dice causa revuelo, pero nunca desemboca en una pelea. Y ahí es donde difiere. Un momento que pasará a la historia de las revistas. La frase me avergüenzo pudo haber sido pronunciada en tan solo 2 segundos, pero se hablará de ella durante mucho tiempo. Porque a veces una sola palabra es más poderosa que páginas de explicación. El mensaje más importante del estreno de Terror Bay. Esa noche, el cine debería haber sido el tema de conversación, pero la elegancia lo fue. Y quizás este incidente nos recordó que los medios no solo se tratan de escándalos, también se tratan de actitudes. El siguiente paso de Hakan Sabank, curiosidad. ¿Qué pasará ahora? ¿Hará Sabank una nueva declaración? ¿O dejará el tema por completo y seguirá adelante? El mundo de los medios espera con gran expectación nuevos acontecimientos. Los próximos proyectos de Handercell. A la sombra de este incidente, Handercell se prepara para ser noticia con su nuevo proyecto cinematográfico. Se rumorea entre bastidores que está en conversaciones para una coproducción en el extranjero. En otras palabras, Hand ahora se centra en el futuro, no en el pasado. Resultado,
el poder de la gracia siempre triunfa. Como resultado, el estreno de Terror Bay pasó de ser una noche de cine a una lección de carácter. Tuba Büyüküstün, con su gracia, declaró una vez más, el silencio es la mejor respuesta. Puede que Hakan Sabank haya aparecido en las noticias con admiración, pero la respuesta de Tuba ha pasado a la historia del entretenimiento. Y una frase quedó en la mente de todos. Me avergüenzo. Sencillo pero inolvidable. Tuba Büyüküstün ha demostrado una vez más que la elegancia a veces es el arma más poderosa. ¿Qué opinas de esta noticia? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho.